saludo, sean bienvenidos a este espacio que pone en marcha la radio televisión motrileña en un formato que se ajusta a una entrevista de aproximadamente 15-18 minutos y en el que queremos llevar hasta ustedes a diferentes invitados, conociendo algunos de los referentes y de los puntos de vista que tenemos en nuestra ciudad en distintos aspectos también de la vida. Hoy, pues casi que no necesita mucha presentación quien tenemos con nosotros, don Manuel Domínguez, el profesor Domínguez, que además de ser un conocido motrileño en la divulgación de la historia de nuestra ciudad, pues también lo es en la docencia, porque de hecho él es profesor de instituto, también lo es o lo ha sido, de la UNED. Bienvenido, profesor. Buenos días. ¿Qué tal? Y lo traemos aquí, además de ser un profundo conocedor de la historia motril y colaborador de esta casa, una persona que siempre está buscándole, yo digo, los tres pies al gato, porque en estos berenjenales que nos mete a los motrileños algunas veces, llama poderosamente la atención, y la última ha sido esta iniciativa de la procesión de las ánimas, de la que vamos a hablar a partir de este momento, además de otras muchas cosas. El pasado año el profesor Domínguez presentó un libro, Historias curiosas del antiguo Motril, una presentación que tuvo lugar en el Teatro Calderón, que fue con una extraordinaria acogida, pues una nueva manera de mirar las cosas que la mayoría de los motrileños no conocíamos. Digo yo que estará usted muy satisfecho por esa acogida y sobre todo todos los comentarios en redes sociales y que por la calle le habrán hecho, ¿no? Sí, la verdad que sí, es un librito que salió muy bien porque era otra manera de recoger la historia de Motril. Las historias de las ciudades tienen muchas versiones y recogí una serie de versiones relacionadas pues con cosas de misterios y cosas que no habían quedado claras a lo largo de la historia de Motril, desde temas de apariciones y de temas de asesinato, de historia negra, y bueno, relacionados pues con temas de epidemias y ese tipo de cosas que generalmente pasan a la historia pues muy de puntillas, apenas aparecen en los libros de historia, pero que están, y que recogí 25 de ellas, 25 de estas historias, hay muchas más, pero recogí 25 historias de este tipo que se habían transmitido unas veces por historia oral y otras veces por historia documental, es decir, que quedaban escritas. Y bueno, pues la verdad es que la acogida del libro fue impresionante. Yo no me esperaba que el librito fuera tan apreciado por los motrileños, y bueno, no es la historia clásica, es otro modelo de escribir historias, otro modelo de repasar un poco pues el pasado de una ciudad que evidentemente pues tiene su pasado político, su pasado económico, sus grandes historias y tal, pero después tiene otras pequeñitas historias que están ahí y que con el paso del tiempo la mayor parte de ellas se han perdido, y lo que quería es recuperar unas pocas que no se perdieran y que Motril por lo menos conservara parte de esa intrahistoria que no suele aparecer en los libros al uso. Y después de la presentación del libro, una caminata por Motril, viendo en esa excursión diferentes lugares, rincones, en los que se refiere también en algunas ocasiones el libro, como lo de la Placeta del Espanto, por ejemplo. Sí, hicimos un recorrido donde hicimos de alguna manera aquellos lugares donde la tradición oral hablaba de apariciones. Y desde la Placeta del Espanto, que fue famosísima en el siglo XIX, y que serían seguramente algunos contrabandistas o algo por el estilo, pero que en la mentalidad de los motrileños de finales del XIX y principios del XX, pues aquello era un fantasma. O el famoso fantasma de la calle de la antigua Casa de Correa, enfrente justo del señor de Junes, que todavía se conserva la casa, curiosamente. O la fantasma de la calle Cardenal Belluga, relacionada pues con el asesinato de doña María Vargas, y es decir, una serie de elementos que aparecen en la tradición de Motril, o las ánimas de la calle Comedia, y todo este tipo de cosas que aparecen Hicimos un recorrido que además fue multitudinario. Yo no me esperaba que más de 300 personas a las 12 de la noche recorrieran Motril detrás de conocer otro tipo de historia mucho más popular y mucho más cercana que la historia de los libros. Una auténtica procesión, ya se lo digo yo, que lo pude disfrutar en vivo y en directo, y el silencio sepulcral cuando usted se estaba refiriendo a esas apariciones, esos fantasmas, que probablemente se va a repetir en cierto modo el próximo día 1, porque hay prevista también esto que se llama la procesión de las ánimas, y que usted va a hacer de nuevo de guía por diferentes puntos de Motril. Sí, voy a recorrer otra historia, otra leyenda motrileña, que precisamente la recogía también en el libro. Bueno, es una historia muy parecida a la Santa Compaña de Galicia. Decía la tradición motrileña que la noche del 1 al 2 de noviembre
se producía una procesión de ánimas en Motril, una procesión donde iban pues una serie de muertos con sus sudarios y tal, los precedía una persona con una cruz y recorrían con sus velas pues diversas calles de Motril haciendo las estaciones, pues las cruces que había en Motril, que seguramente habría muchas más que ahora, pero todavía quedan algunas, y recorrían, y en la casa que se paraban, pues allí sucedía una desgracia. ¿Qué hacían los motrileños? Pues ponerle una mariposa en las ventanas, en los alféizares de las ventanas, para que las ánimas vieran la luz y no se pararan en la casa. Curiosamente esa tradición todavía se mantiene hoy. Todavía en muchísimas casas motrileñas se encienden aquellas lucecitas, mariposas que se ponían en una taza de aceite, en un plato de aceite. Todavía hay muchísima gente, lo he podido preguntar y lo he podido comprobar, que hay muchísima gente que sigue poniendo para que las ánimas iluminen su camino y no se le pare a uno en la puerta de la casa, porque el día que se le pare en la puerta de la casa, aquello puede ser un desastre, ¿no? Así que esa historia que en Motril se recoge y que aquellos motrileños del siglo XIX o que provenían del siglo XIX, habían llegado al siglo XX, contaban con tanta avidez y decían que sí, que juraban y perjuraban que la habían visto, pues un poco lo que quiero recorrer es aquellos lugares que contaban, y yo lo oí muchas veces de boca de mis abuelas y de mis tías y de los vecinos y las vecinas, sobre todo las mujeres, contaban aquellas historias y un poco conozco un poco la ruta que seguían, y lo que queremos hacer es pues pararnos y hablar un poco de aquella procesión de las ánimas, pero también de ese lugar histórico de la ciudad. Es decir, si nos paramos, por ejemplo, el inicio de la ruta va a ser la ermita de la Aurora, ¿por qué se iniciaba ahí? ¿Qué había en la Plaza de la Aurora? Porque allí había esa idea de que salían las ánimas, es decir, de alguna manera un recorrer distintos lugares de los barrios motrileños donde andaban la procesión del ánima, y aprovechar un poco la historia de la procesión del ánima para contar historias de Motril. ¿Y esa procesión de ánimas tendrá algo que ver con las personas que se dedicaban a los enterramientos y que venían de siglos anteriores, que salían de noche, etcétera? Yo creo puede ser dos cosas. Puede ser una tradición de la Santa Compaña, que se da en Galicia, y a Motril venían muchos trabajadores gallegos y mucha población gallega que se estableció en Motril, y es posible que trajeran la tradición de la Santa Compaña. Esa tradición se da mucho en Galicia, de esta procesión de ánimas, o también que fuera una transformación en leyenda de una verdadera procesión de ánimas, que es la que hacía la Cofradía de las Ánimas esa noche por Motril, recorriendo los sitios donde, o haciendo un rosario en los sitios donde había fosas comunes de la epidemia de peste. Es decir, la Cofradía de Ánimas, que duró pues Motril pues, hasta el siglo XIX, una de sus funciones era salir una noche a recorrer todos aquellos sitios donde había fosas comunes de la época de las grandes epidemias, donde enterraban a los muertos de la época de las grandes epidemias. Pues allí iba a su cofradía, rezaban un responso en nombre, pues bueno, para el descanso eterno de aquellas víctimas que estaban allí enterradas en aquellas fosas comunes. Puede ser la mezcla de las dos cosas, lo de los gallegos con la Santa Compaña y la verdadera procesión de la Cofradía de Ánimas que recorría Motril una noche, pues podemos imaginar el siglo XVII o el siglo XVIII, la Cofradía de Ánimas con velas, antorchas y tal, de noche recorriendo fosas comunes o los sitios que había muertos de fosas comunes, que generalmente le ponían una cruz y se paraban allí a hacer el responso. Pues ese mundo real, imaginario y tal, se convertiría en la leyenda, que seguramente es lo que no ha llegado todavía hasta el siglo XXI de la procesión de ánimas de Motril. ¿Usted cree que debajo de Motril, tal y como lo conocemos ahora, hay muchos restos todavía de tiempos de la Edad Media posterior, ¿no? Sí, muchísimo, una ciudad que es muy antigua y que lógicamente pues quedan muchísimas cosas enterradas. Es verdad que Motril ha sido una ciudad que ha sufrido unos cambios impresionantes en los últimos, desde mediados de los años 60 del siglo XX, y bueno, ha sabido destruirse, lo poco que quedaba ha debido destruirse. Y bueno, yo tengo constancia pues, que se han destruido cementerios, se han destruido pues, un montón de cosas, pues que bueno, en el momento de construir un bloque de pisos se ha encontrado, nadie ha dicho nada, aquello se ha enterrado y se ha quitado, se le ha echado hormigón encima y se acabó. Hay muchas historias que circulan siempre por Motril, pero bueno, esas historias nunca las hemos podido comprobar porque es verdad pues, que nunca se ha controlado ese tipo. Y es una ciudad muy cambiante y es una ciudad que desde los años 60 ha sido un boom de la construcción impresionante, no queda prácticamente nada
de lo que era la ciudad que todos recordamos del principio de los 60, no tiene nada que ver. Cuando miramos las fotos de los años 60, el Motril actual no tiene nada que ver con la Avenida Salobreña es un claro ejemplo, ¿no? Un gran ejemplo. Y bueno, pues es verdad que deben quedar cosas, pero es verdad que la mayor parte ya han debido destruirse. Algunas hemos tenido la ocasión de verlas. Cuando se ha hecho una obra y ha salido un aljibe del tiempo árabe, sí. Inmediatamente, y el tiempo romano y algunas cosas, cosas. Y es verdad pues que han salido algunas cosas que sí, pues, pero en Motril nunca se ha cuidado demasiado ese aspecto, ha sido muy complicado siempre. Y bueno, pues una ciudad con tantos altibajos económicos a lo largo de su historia, que lo antiguo siempre ha sido viejo. Es decir, y ha variado muchísimo. Es decir, nadie se preocupó nunca si se derribaban palacios. Yo recuerdo, lo hablábamos el otro día en una conferencia que dio Ángel Gijón y Juan, el arquitecto Fernando, el arquitecto jefe del ayuntamiento, ¿no? Y ponían, decir, bueno, no se ha controlado nada, es decir, que hemos derribado. Yo hice el catálogo, recuerdo, del año 80, creo que fue, del Plan General de Urbanismo, y catalogué 90 casas de valor histórico en Motril, de las cuales quedan 3. Así que evidentemente esto ha sido, pues, queda la Casa Algará, Casa Ruiz y poco de la Casa de la Condesa y alguna más, no La Palma, que no se atrevieron a tirarla, pero poco más, ¿no? Es decir, que evidentemente Motril ha sido una ciudad muy cambiante, y al ser una ciudad con muchos altibajos, pues cada vez que había una época de crisis todo se paraba, pero cada vez que había una época de auge, todo lo antiguo era viejo y automáticamente la ciudad se renovaba, con lo cual todo lo que había detrás desaparecía. Y algunas casas muy bonitas, como la de la Casa Antigua Inquisición, por ejemplo. Sí, hay algunas casas también, casas de un gran valor, por lo menos patrimonial para la ciudad, y un valor estético y patrimonial para Motril que no existen. Ha citado usted hace un momento La Palma y se le ha venido a la cabeza el éxito que tuvo también su manera de contar los antiguos ingenios azucareros, que también tuvo una respuesta de público interesante, de gente que quería conocer cómo era el Motril de hace 5 o 6 siglos. Claro, es uno de los aspectos que tampoco conocemos. Nosotros hablamos mucho de ingenios azucareros y tal, y hablamos mucho de la historia del azúcar de Motril, pero conocemos muy poco. Es decir, el motrileño conoce muy poco de esa historia. Es decir, conoce lo que tenemos hoy delante de las narices, que es la fábrica del Pilar y que de la torre se cuartea, nunca mejor dicho. Pero de lo que hay detrás, ¿no? Es decir, de lo que hay detrás de esa larguísima historia del azúcar en Motril, es una cosa pues que también ha desaparecido. Es verdad que muchas de estas edificaciones llegaron hasta los albores o hasta mitad del siglo XX también, y después se derribaron también. Es decir, yo recuerdo un famoso almacén que había en la calle Catalana, en la calle Muralla, que decían que era un almacén de azúcar, pero era parte de lo que había sido el ingenio viejo, y es decir, Motril tiene una larguísima historia de azúcar, 1000 años de azúcar, y del cual nos ha quedado, de la parte antigua, pues nos ha quedado los 4 restos de la Casa de la Palma, del Museo Preindustrial de la Casa de la Palma. El resto ha desaparecido completamente, es decir, se ha derribado todo lo derribable en Motril, y nunca, bueno, pues es una ciudad que curiosamente no ha sido, digamos, la memoria histórica llega muy poquito. Y la idea de dar la conferencia era un poco para que recordáramos un poco que también tuvimos otro tipo de fábricas de azúcar que fueron muy importantes en Motril, que fueron las únicas existentes en España durante mucho tiempo. Es verdad que hubo azúcar en Valencia y en Málaga y tal, pero la azúcar de Motril se mantuvo más tiempo, y que de ese patrimonio cultural queda muy poquito. Y que bueno, que está en manos, como yo terminaba la conferencia diciendo, está en manos de los historiadores, que de alguna manera seamos capaces de hacer llegar esto al gran público. Es decir, que Motril no es la fábrica del Pilar, que es lo único que nos queda de la zona, digamos, de lo industrial, pero antes de la fábrica del Pilar había 500 años de la manufactura del azúcar, que no ha quedado nada, absolutamente nada, o muy poquito, en lo que es la Casa de la Palma. Un pueblo ligado absolutamente a la historia del azúcar, porque esa es la sangre que corre por las venas de Motril. Yo creo que es una mala sangre que corre, una mala sangre. Es decir, el azúcar en Motril fue, es verdad que dio pues grandes beneficios a muy poquita gente, y mantuvo una pobreza más penuria que otra cosa, sí, sí, es decir, el azúcar siempre es especulativa, es una economía de conquista prácticamente, como lo dicen los economistas ahora, donde una ciudad que produjo oro blanco
porque el azúcar valía más que el oro, en algunos momentos más que el oro, pues evidentemente esos grandes beneficios se fueron fuera y esos grandes inversores, ya fueran genoveses o mercaderes granadinos, madrileños, de donde fuera, no invirtieron nunca nada en Motril. Es decir, les interesó tener a un Motril pobre, mísero, con sueldo de miseria, analfabeto, para tener una mano de obra barata que les permitiera pues seguir obteniendo esos grandes beneficios, y no dejaron un duro en Motril, no dejaron pues ni grandes edificios, no tenemos un gran palacio municipal, no tenemos grandes templos, no tenemos grandes desarrollos urbanos, porque jamás invirtieron de esos miles de millones que sacaron de la historia de Motril, no invirtieron nunca nada en Motril. Prácticamente en cuanto aquello no funcionaba, abandonaban la fábrica, abandonaban las plantaciones de azúcar y se iban, y ahí se quedaba Motril, un población grandísimo, con un nivel de miseria impresionante. Es decir, ha sido un cultivo depredador, absolutamente. Y esa es la verdadera historia. Es verdad que después, con el paso del tiempo, intentamos mitificarla, ¿no? Y bueno, pues hacemos recitales poéticos sobre el azúcar, y que queda muy bonito, y escribimos cosas bonitas sobre el azúcar, pero el azúcar fue un cultivo depredador desde el punto de vista de la economía, desde el punto de vista de la sociedad, tremendamente durísimo, y donde Motril y los motrileños sacaron muy poquito. Llegaron incluso a sembrar la vega de algodón. Sí, en el siglo XVIII el azúcar dejó de interesar, la caña de azúcar a los grandes plantadores, el azúcar americano entró con una fuerza tremenda en España, y bueno, pues hubo que sustituir el cultivo. Y a finales del siglo XVIII el cultivo tradicional de la vega de Motril, desde la época musulmana, más bien de la época musulmana, no, los musulmanes tienen un policultivo, desde la época de finales del siglo XVI, es quitado totalmente y sustituido por el algodón. Unos años muy buenos, porque debido fundamentalmente a las dificultades con el comercio americano, y sobre todo a partir de la guerra de secesión de Estados Unidos y tal, el comercio, el algodón norteamericano venía muy poco a España, y los catalanes se tuvieron que surtir de algodón de algún sitio, y el surtir de algodón en algún sitio fue Motril. Y bueno, curiosamente, al final las familias catalanas pues son las que se quedan con el traspaso, ¿no? Es decir, al final son las familias catalanas las que se crean esa oligarquía nueva que sustituye a la del azúcar y que ahora aparecen en el siglo XIX, y que curiosamente en una generación están situadas pues en los cargos más importantes de la administración municipal y de las familias más ricas de Motril, Moré, etcétera, etcétera. Es decir, son las familias que cogen el traspaso. Además hay cartas muy curiosas de los catalanes que eran generalmente o factores de la industria textil catalana que estaban en Motril dedicados a comprar el algodón, o transportistas, es decir, marineros que se dedicaban, casi todos ellos de Tosa de Mar, a traer algodón, a llevar algodón a Cataluña. Le escribían a su familia de Cataluña, decían: veniros para acá que estos están aplatanados. Es decir, que hay cartas que se conservan en ese aspecto, y rápidamente las familias catalanas se hicieron un hueco social y económico y político muy importante en Motril. Para terminar, no puedo dejar de preguntarle por un tema que, no por suerte, sino más bien todo lo contrario, está de moda ahora, y es los terremotos, que últimamente tenemos mucho meneíto por aquí, y usted ha estudiado muchísimo y ha hablado muchísimo sobre el tema de los terremotos, la tradición de los terremotos en Motril, y este año vaya invierno que llevamos, ¿eh? Sí, llevamos un invierno sísmico también importante, pero además es un tema que se repite constantemente, ¿no? Y los geólogos lo explican muy bien. Yo lo leí a Fernando Alcalde un día, lo explicaba muy bien, el roce de las placas tectónicas de los dos continentes, y curiosamente esta zona pues es una zona sísmica, históricamente sísmica, ¿no? Y bueno, pues también, aparte de la labor, digamos, del estudio geológico relacionado con el tema de los terremotos, también está la parte de los historiadores, que también nos dedicamos a contar la historia de los terremotos, y es una historia larguísima. Terremotos ahí en Motril, pues, vamos, yo recuerdo ahora mismo, que yo recuerdo de memoria, 1620, 1647, 1680, fue un terremoto bastante grande, 1680, después 1755, que hubo un terremoto importante también como en réplica o como continuación del famoso terremoto de Lisboa, que hay además un documento curiosísimo que explica cómo se sintió Motril
aquel terremoto y después los típicos terremotos destructores de 1804 y el gran terremoto de Andalucía, como se dice. Claro, en 1885. Y es una zona muy sísmica y que pues pues ahora mismo sigue siendo una zona sísmica y que evidentemente pues la mantendremos seguramente muchísimos años. Pues lo dicen los que saben de esto, pues que esto continuará y que es normal y que no pasa absolutamente nada. De vez en cuando habrá un terremoto destructor, pero esperemos que no nos llegue. Esperemos que no lo veamos. Bueno, pues le voy a despedir recordando esa ruta histórica, leyenda y tradición motrileña, la procesión de las ánimas. La cita es el próximo 1 de abril, a partir de las 9:30 de la noche, después de la conferencia, en la Plaza de la Aurora. Así es, recorreremos un poquito pues esa historia del Motril del siglo XVII y del Motril de la procesión de ánimas, de aquella macabra procesión que decían que recorría la ciudad de Motril. Allí estaremos recordando la historia. Muchas gracias, don Manuel. Gracias. Ha sido un placer, como igualmente siempre. estar con Nosotros lo vosotros. dejamos aquí. Mañana volveremos con más historias y contarles de nuestro Motril. Adiós.